Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de cuarto secundario. El tema que vamos a ver es funciones trigonométricas. En este caso vamos a ver el rango de las funciones trigonométricas. Es el conjunto formado por todos los valores de las segundas componentes, en este caso y, que vienen a ser las variables dependientes, obtenidos para cada valor de x, que vendría a ser los ángulos de un par ordenado x, y, que pertenece al dominio de la función y se denota por rang de f o r de f. O sea, esa es la representación del rango de una función trigonométrica. Quiere decir que son los valores de un segundo componente de mi par ordenado. En este caso, los valores que va a tomar y en función de los valores que toma x, que vienen a ser los ángulos. Tenemos aquí dos conjuntos. Conjunto A, que tiene esos elementos x1, x2 y x3, que vendrían a ser ángulos. Y el conjunto B, que viene a ser la función de cada uno de esos ángulos. En este caso, f de x1, f de x2 y f de x3. Entonces, todos estos elementos que pertenecen a la segunda componente de un par ordenado vendría a ser el rango de mi función. Entonces, el rango de la función está determinado por la función f de x, que pertenece al conjunto B, tal que el valor de x pertenece al conjunto A. X pertenece al conjunto A. Entonces, tengo mi par ordenado x, f de x, que pertenece a la función f. Entonces, esto vendría a ser la representación de del rango de una función trigonométrica. Veamos un ejemplo. Dada la función f de x, que es igual a 2 seno de x más 3, cuyo dominio viene a ser los valores de pi medios, pi tercios, pi cuartos, pi sextos y pi, que son ángulos que están en radianes. Vamos a ir a su respectivo rango. Entonces, vamos con la solución. Si yo tengo que el valor de x, se recuerda que el dominio son los valores que toma x, que vienen a ser los ángulos. Si x es igual a pi medios, o sea 90 grados, hallaría la función f de x, que viene a ser y igual a 2 por el seno. En vez de x, voy a poner pi medios. Sería seno de pi medios, que viene a ser 90. 2 por seno de 90, donde seno de 90 es 1. 2 por 1, 2, más 3, 5. Entonces, cuando x es pi medios, el valor de y va a ser 5. Tengo el valor x cuando sea pi tercios. En este caso, 60 grados. Reemplazando, tendría que y va a ser igual a 2 por seno de pi tercios, que viene a ser 60 grados más 3. Desarrollando esto, obtendría el valor de raíz cuadrada de 3 más 3. Tengo cuando x es pi cuartos, que viene a ser 45 grados. Reemplazando, tendría que y va a ser igual a 2 seno de pi cuartos, que es 45 más 3. Desarrollando esto, tendría raíz cuadrada de 2 más 3. Cuando x es pi sextos, que viene a ser 30 grados, eso va a ser y igual a 2 por el seno de 30 grados más 3. Desarrollando esto sería 4. Y cuando x vale pi, que viene a ser 180, entonces sería y igual a 2 seno de pi más 3, y eso va a ser el valor de 3. Entonces, el rango viene a ser los valores que va a tomar y a partir de mi dominio o los valores que toma x. Entonces, el rango de la función 2 seno de x más 3 vendría a ser 5, raíz cuadrada de 3 más 3, raíz cuadrada de 2 más 3, 4 y 3. Entonces, esos son el rango de mi función f de x. Son los valores que toma y. Los valores de y solo se calculan para cada x del dominio de la función. Entonces, cada uno de esos valores hemos obtenido para cada valor de x que toma en el dominio. Entonces, vamos a definir los rangos de las funciones trigonométricas. Para la función seno y la función coseno, el rango viene a ser de menos 1 a 1. Tanto para el seno y para el coseno, el rango es de menos 1 a 1. Tanto para la función tangente y la función cotangente, el rango de la función viene a ser todos los números reales. Y la cotangente también viene a ser todos los números reales. Y el rango para la función secante y cosecante viene a ser de menos infinito hasta menos 1 cerrado, unión desde 1 hasta más infinito. De la misma forma, el rango de la cosecante de menos infinito hasta menos 1 cerrado, de 1 hasta más infinito. Entonces, estas son las definiciones o vienen a ser los rangos de mis funciones trigonométricas. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 8 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea de la página 178, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: hallar el rango de la función f de x, que es igual a 3 seno de x más 1. Entonces vamos a desarrollar eso.
Nosotros tenemos que tener presente que el seno, en este caso de un ángulo X, va a pertenecer a un intervalo, que es de -1 a 1. Nosotros sabemos que el seno pertenece al intervalo de -1 a 1. Por lo tanto, el rango del seno viene a ser el intervalo de -1 a 1 en ambos cerrados. A partir de este rango voy a hallar el rango de la función f de x. Entonces yo voy a partir del seno de x, que lo voy a convertir a su forma de desigualdad. Como seno de x va de -1 a 1, entonces voy a decir que seno de x es mayor o igual a -1 y menor o igual a 1. Vamos a dar la forma. Observo que el seno está multiplicado por 3. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar por 3. Y yo tendría aquí 3 veces seno de x. Va a ser mayor o igual, menos 1 por 3, menos 3. Menor o igual a 1 por 3, 3. ¿Qué observo? Le voy a sumar más 1. Entonces aquí lo que voy a hacer es sumar más 1. Entonces me quedaría 3 seno de x más 1. Y esto va a ser mayor o igual, menos 3 más 1, menos 2. Y menor o igual, 3 más 1, 4. Ahora, observemos que 3 seno de x más 1 viene a ser f de x, o sea, la función. Entonces, yo voy a decir que la función f de x va a ser mayor o igual a menos 2 y menor o igual a 4. Por lo tanto, f de x pertenece al intervalo cerrado en menos 2 hasta 4 cerrado. Como la función f de x pertenece a ese intervalo, yo voy a decir que el rango de la función, o sea, de f de x, va a ser igual al intervalo de menos 2 hasta 4. Entonces, a mí me pedían hallar el rango de la función, entonces el rango de la función es de menos 2 a 4 en ambos cerrados. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcula el rango de la función f de x, que es igual a 8 seno de x más 15 coseno de x menos 1. Vamos a desarrollar eso. Cuando yo tengo aquí en una función la suma de seno y coseno, me piden hallar, en este caso, me piden hallar el rango, voy a usar una propiedad. Entonces, esta propiedad voy a usar. Si yo tuviera, en este caso, el valor de a multiplicado por el seno de x más b multiplicado por el coseno de x, eso se va a representar mediante una desigualdad. En este caso, este valor va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y eso a su vez va a ser mayor o igual a menos, en este caso, raíz cuadrada del valor de a al cuadrado más el valor de b al cuadrado. Eso es lo que voy a aplicar aquí, porque yo tengo en la función la suma de seno y coseno. Entonces vamos a aplicar eso. Entonces yo tendría aquí que la función f de x, que es igual a 8 por el seno de x, más 15 por el coseno de x menos 1. Donde yo voy a tener aquí 8 seno de x más 15 coseno de x. Aplicando la propiedad tendría que eso va a ser menos, todo esto va a ser mayor o igual a menos raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y eso a su vez va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar. Yo tendría acá 8 por el seno de x más 15 coseno de x. Esto va a ser mayor o igual, menos raíz cuadrada. En este caso sería 8 al cuadrado 64 más 15 al cuadrado 225. Esto va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado 64 más 15 al cuadrado 225. Entonces, yo tendría aquí 64 más 25 sería 289. Entonces sería raíz cuadrada o menos raíz cuadrada de 289 menor o igual a 8 seno de x más 15 coseno de x. Y esto va a ser menor o igual a raíz cuadrada de 289. Raíz cuadrada de 289 es 17, entonces sería menos 17 menor o igual a 8 por el seno de x más 15 por el coseno de x. Y esto va a ser menor o igual a raíz cuadrada de 189, eso es a 17.
Como te puedes percatar, ya tengo el intervalo para 8, en este caso 8 seno de x más 15 coseno de x. Para tener la función f de x, ¿qué le falta a todo esto? Agregarle menos 1. Entonces yo tendría aquí lo siguiente. Tendría 8 seno de x más 15 coseno de x, en este caso menos 1. Y esto va a ser menor o igual. Tengo menos 17. Le resto menos 1, sería menos 18. Y esto a su vez va a ser menor o igual a 17 menos 1, 16. Entonces yo observo ahora que todo esto viene a ser la función f de x. Entonces reemplazaría. Yo tengo aquí entonces que f de x va a ser mayor o igual que menos 18. Y a su vez va a ser menor o igual que 16. Por lo tanto, f de x va a pertenecer al intervalo de menos 18 hasta 16 en ambos cerrados. Como f de x pertenece a ese intervalo, yo ya sé el rango de la función. Entonces, el rango de la función f va a ser el intervalo de menos 18 hasta 16. Entonces, como me pedían hallar el rango de la función f de x, el rango va a ser de menos 18 hasta 16 cerrado. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si x pertenece al cuarto cuadrante, o sea, el ángulo x pertenece al cuarto cuadrante, me piden hallar el rango de la función y igual a 11 coseno de x menos 8. Vamos a desarrollar eso. Primero vamos a usar el dato que me dan aquí, que me dicen que x pertenece al cuarto cuadrante. O sea, nosotros vamos a trabajar el ángulo x en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante. Primero, segundo, tercero, esto viene a ser el cuarto cuadrante. Entonces, a mí me dicen trabajar el valor de x en el cuarto cuadrante. O sea, este arco viene a ser los ángulos que va a tomar x. Desde 270 hasta 360. En este caso lo vamos a representar con radianes. Este sería 3 pi medios. Esto aquí sería 2 pi. Ahora, tenemos que analizar el coseno en este cuadrante. Recuerda que coseno trabaja con el eje x. Entonces, si el ángulo x pertenece desde de 270 grados hasta 360 grados, el coseno, que corresponde al valor de x, va a ser desde este punto, que va a ser 0, hasta este punto. O sea, quiere decir que el coseno va a tomar todos estos valores. Acá le corresponde 0 porque es el origen de coordenadas y este punto viene a ser la unidad. Entonces yo voy a decir aquí que si x pertenece, en este caso, pertenece al cuarto cuadrante, el coseno, en este caso el coseno del ángulo x va a pertenecer al intervalo desde 0 hasta 1. Entonces va a pertenecer al intervalo de 0 a 1. En este caso va a ser abierto. ¿Por qué es abierto? Porque tener presente aquí que los ángulos cuadrantales no pertenecen al cuadrante. En este caso, los ángulos que están aquí van a estar desde 270 hasta 360. Pero no va a tomar a dichos ángulos. Por eso que es abierto en esa parte. Abierto en 0 y abierto en 1. Entonces, una vez que ya definí el intervalo del coseno, vamos a hallar la función x, la función y. Entonces yo tendría que coseno de x en forma de su desigualdad va a ser mayor a 0 y menor a 1. Observo aquí que se va a multiplicar por 11. Multiplicamos por 11. Entonces yo tendría aquí 11 coseno de x va a ser mayor. 0 por 11, 0. Y menor 1 por 11, 11. Luego observo que se le resta menos 8. Entonces, voy a hacer menos 8. Entonces yo tendría aquí 11 coseno de x menos 8. Esto va a ser mayor. 0 menos 8, menos 8. Esto va a ser menor. 11 menos 8, 3. Ahora ya puedes observar que esto viene a ser y. O también f de x. Es lo mismo. Entonces yo voy a decir aquí
que y va a ser mayor que menos 8 y menor que 3. Por lo tanto, y va a pertenecer al intervalo abierto en menos 8 y abierto en 3. Como estos son los valores que toma y, yo ya puedo saber el rango de la función. En este caso, el rango de la función y va a ser el intervalo de menos 8 hasta 3 abierto. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, hallar el rango de la función f de x, que es igual a 4 coseno al cuadrado de x más 7 seno al cuadrado de x menos 3. Entonces vamos a desarrollar esto. Tener presente aquí que tanto el coseno al cuadrado de x y seno al cuadrado de x se puede trabajar en función de uno de ellos. Por ejemplo, yo el coseno lo puedo transformar a seno. Recordar que coseno al cuadrado de x, por identidades trigonométricas pitagóricas, va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces yo voy a tener que f de x va a ser igual a 4 por coseno al cuadrado de x va a ser 1 menos seno al cuadrado de x. Todo esto más 7 seno al cuadrado de x menos 3. Entonces yo tengo aquí que f de x va a ser igual 4 por 1, 4, menos 4 por seno al cuadrado, seno al cuadrado de x, más 7 seno al cuadrado de x menos 3. Yo tengo aquí f de x va a ser igual 7 seno al cuadrado de x menos 4 seno al cuadrado de x va a ser 3 seno al cuadrado de x. Todo esto tendría 4 menos 3 más 1. Entonces yo tengo la función f de x que es 3 seno al cuadrado de x más 1. Nosotros sabemos que el seno de x pertenece al intervalo de menos 1 a 1. En otras palabras, el rango de la función seno es de menos 1 a 1. A partir de esta desigualdad, de este intervalo, voy a hallar la función f de x. Entonces el seno lo vamos a convertir a su forma de desigualdad, va a ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Entonces, vamos a darle la forma 3 seno al cuadrado de x más 1. Como puedes observar, tengo seno al cuadrado de x. Entonces, lo que voy a hacer aquí es elevarlo al cuadrado. Entonces, lo elevo al cuadrado y tendría lo siguiente. Seno al cuadrado de x. Y esto va a ser mayor o igual a 0. Y esto va a ser menor o igual, en este caso, como ambos valores lo elevo al cuadrado, me va a salir 1. Luego, observo que se ha multiplicado por 3. Entonces, lo que voy a hacer aquí es multiplicar por 3. Y me quedaría 3 veces seno al cuadrado de x. Y esto va a ser mayor o igual 0 por 3, 0. Y menor o igual a 1 por 3, 3. ¿Qué le falta? Le falta agregar más 1. Entonces lo que voy a hacer aquí es sumar más 1. Entonces aquí me quedaría 3 seno al cuadrado de x más 1. Menor o igual 0 más 1, 1. Y esto va a ser menor o igual 3 más 1, 4. Ahora si tú puedes percatar, todo esto viene a ser la función f de x. Ahora yo voy a decir entonces f de x va a ser mayor o igual a 1 y va a ser menor o igual a 4. Por lo tanto, f de x va a pertenecer al intervalo de 1 a 4, en ambos cerrados. Como f de x pertenece a dicho intervalo, yo ya sé el rango de esa función. El rango de la función f de x va a ser simplemente de 1 a 4 cerrado. O sea, el rango de la función f de x es el intervalo de 1 a 4 cerrado. Entonces, eso es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula el rango de la función f de x, que es igual a 2 coseno de x por tangente de x menos seno de x más 1. Entonces, vamos a desarrollar eso. Para poder hallar el rango de una función, generalmente hay que tenerlo siempre en función de una razón trigonométrica. Entonces lo que voy a aplicar aquí son identidades trigonométricas para poder hacer la reducción. Entonces yo tengo aquí que f de x va a ser igual a 2 por el coseno de x. Tangente de x es, aplicando identidades por cociente, viene a ser seno de x sobre coseno de x. Y esto menos el seno de x más 1. Entonces yo puedo observar aquí lo siguiente. Coseno de x entre coseno de x se van a simplificar. Y me quedaría que la función f de x va a ser igual a 2 por seno de x.
menos seno de x más 1. Entonces yo tengo acá f de x va a ser igual a 2 seno de x menos seno de x es seno de x más 1. Entonces yo tengo la función f de x que es seno de x más 1. O sea, toda esta expresión se redujo a seno de x más 1. Ahora, yo sé que el rango de la función seno de x pertenece al intervalo de menos 1 hasta 1. En este caso lo vamos a convertir en su forma de desigualdad. Entonces seno de x va a ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Vamos a darle la forma de f de x, que viene a ser seno de x más 1. Entonces aquí lo que voy a hacer es agregar más 1. Entonces yo tendría seno de x más 1. Va a ser mayor o igual a menos 1 más 1, 0. Y esto va a ser menor o igual a 1 más 1, 2. Todo esto viene a ser la función f de x. O sea, viene a ser f de x seno de x más 1. Por lo tanto, le voy a decir que f de x va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 2. De aquí yo puedo hallar ya el rango de la función f de x. Entonces yo tendría aquí que f de x pertenece al intervalo de 0 a 2, en ambos cerrados, de 0 a 2. Como yo tengo los valores de la función f de x, yo ya sé el rango de dicha función. El rango de la función f de x va a ser el intervalo de 0 a 2 en ambos cerrados. Como me pedían allá calcular el rango de esta función, yo ya tengo el rango de dicha función. Viene a ser de 0 a 2. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice obtener el rango de la función y igual a coseno al cuadrado de x menos coseno de x. Entonces vamos a desarrollar eso. Para poder yo desarrollar este tipo de ejercicios donde tengo acá un coseno y acá tengo el coseno pero al cuadrado, lo que vamos a hacer aquí es completar cuadrados para obtener mi trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para eso tenemos que recordar una propiedad en álgebra. En este caso, si yo tengo a más b elevado al cuadrado, esto va a ser igual al primer valor al cuadrado. En este caso sería más. No hay que olvidarnos que debe ser 2 veces la multiplicación de ambos valores. En este caso, a por b. Y todo esto más el segundo término que es b elevado al cuadrado. Entonces, tener presente esto, binomio al cuadrado es igual al trinomio cuadrado perfecto, donde el primer término es al cuadrado, luego 2 veces la multiplicación de ambos términos, o sea, a por b, y luego más el valor de b elevado al cuadrado. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Yo tengo aquí la función y, que es igual al coseno al cuadrado de x menos coseno de x. Vamos a darle la forma del trinomio cuadrado perfecto para obtener binomio al cuadrado. Yo tengo que y es igual a coseno al cuadrado de x. Tengo el primer valor al cuadrado. ¿Qué le falta? Le voy a agregar 2 veces. En este caso tendría que ser al coseno de x. Entonces aquí va a tener menos coseno de x. Pero para tener trinomio cuadrado perfecto le tengo que multiplicar por 2. Entonces aquí sería por 2. Pero para que no afecte la expresión, lo que voy a hacer es dividirlo entre un medio. Entonces, lo que voy a hacer aquí es al coseno al cuadrado de x menos coseno de x, que viene a ser le multiplico por 2 para obtener el valor de 2 veces la multiplicación de ambos términos. Y a su vez le voy a multiplicar por un medio para que no afecte la expresión. Ahora, como yo tengo el primer término al cuadrado, faltaría el segundo término al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer aquí es sumarle el segundo término, que viene a ser un medio. En este caso sería un medio elevado al cuadrado. Ahora, para que no afecte la expresión, lo que voy a hacer aquí es también restar esa expresión. Sería menos un medio elevado al cuadrado. Como se están restando, se eliminaría y no habría problema. Y no afectaría la expresión y. Entonces yo tengo que y va a ser igual. Ahora, todo esto viene a ser trinomio cuadrado perfecto. Todo esto viene a ser ahora el trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo tendría que y va a ser igual. En este caso, como todo eso es trinomio cuadrado perfecto, tendría que el primer término, que es coseno de x, como es menos, sería menos el segundo término, que viene a ser un medio. Todo esto elevado al cuadrado. Luego sería menos un medio al cuadrado, viene a ser un
cuarto. Entonces, de la forma que tenía coseno al cuadrado de x menos coseno de x, le di la forma de binomio diferencial al cuadrado. Ahora, de aquí voy a hallar el rango de la función. Yo tengo que tener presente que coseno de x pertenece al intervalo de menos 1 hasta 1, en ambos cerrados. Entonces, no hay que olvidarnos que el rango de la función coseno viene a ser de menos 1 a 1. Voy a darle esta forma de la función y. Entonces yo tendría que coseno de x va a ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. ¿Qué observo aquí? Tengo coseno de x menos 1 medio. Entonces lo que voy a hacer aquí es restar menos 1 medio. Y yo tendría aquí coseno de x va a ser mayor o igual. Menos 1 menos 1 medio es menos 3 medios. Esto va a ser menor o igual a 1 menos 1 medio, sigue siendo 1 medio. Entonces, ¿qué le faltaría? Observo que acá es menos 1 medio, no hay que olvidarnos de eso. Entonces yo tengo x, coseno de x menos 1 medio, que le agrego, lo elevo al cuadrado. Entonces aquí lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado. Entonces yo tendría aquí que coseno de x menos 1 medio elevado al cuadrado. Cuando se eleva al cuadrado siempre era mayor o igual a 0. Y esto a su vez va a ser menor o igual a 3 medios al cuadrado y 1 medio al cuadrado. El mayor viene a ser 9 cuartos, o sea 3 medios al cuadrado. Sería 9 cuartos. Entonces ya tengo coseno de x menos 1 medio elevado al cuadrado. ¿Qué le falta? Le falta restarle menos 1 cuarto. Entonces lo que voy a hacer aquí es restarle menos 1 cuarto. Entonces yo tendría aquí coseno de x menos 1 medio elevarlo al cuadrado. Menos 1 cuarto. Esto va a ser mayor o igual a 0 menos 1 cuarto es menos 1 cuarto. Y esto va a ser menor o igual. 9 cuartos menos 1 cuarto, 8 cuartos. Y eso es el valor de 2. 8 cuartos sería 8 entre 4 y eso es 2. Ahora, si tú puedes observar, esto viene a ser y. Por lo tanto, yo voy a decir que y va a ser mayor o igual a menos 1 cuarto y va a ser menor o igual a 2. Y entonces pertenece al intervalo cerrado en menos 1 cuarto y cerrado en 2. ¿Cómo son los valores que toma y? Ya sé el rango de la función entonces. El rango de la función va a ser igual al intervalo cerrado en menos 1 cuarto hasta 2 cerrado. Entonces, ese va a ser el rango de la función y, que es coseno al cuadrado de x menos coseno de x. Esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, hallar el rango de la función y, que es igual a seno de x más 3 sobre seno de x más 2 más 1. Entonces vamos a desarrollar eso. Para poder yo hallar el rango, lo que tengo que hacer aquí es tener la función seno de x que se repita una sola vez. Para eso vamos a darle la forma a la función y de la siguiente manera. Como yo tengo seno de x más 2, lo que voy a hacer es, en la parte del numerador, también darle la forma seno de x más 2. Ahora, pero ten presente que arriba tengo seno de x más 3. Como ya tengo seno de x más 2, lo que voy a hacer es agregarle más 1. Entonces yo tendría seno de x más 2 más 1, 3. Todo esto va a ser más 1. Entonces yo tengo seno de, voy a tener que y va a ser igual. Ahora lo que voy a hacer es convertir en suma de fracciones. Seno de x más 2 sobre seno de x más 2. Todo esto más 1 sobre seno de x más 2. Y todo esto más 1. Tendría que y va a ser igual. Seno de x más 2 entre seno de x más 2, eso es igual a 1. Más 1 sobre seno de x más 2. Y todo esto más 1. Entonces yo tendría y va a ser igual a 1 sobre seno de x más 2. Y 1 más 1 sería más 2. Entonces ya tengo el seno de x que se repite una sola vez. Ahora, yo sé por definición que el seno de x pertenece al intervalo de menos 1 hasta 1. O sea, el rango de la función seno de x es de menos 1 a 1. A partir de ahí voy a hallar la función y. Entonces vamos a colocarla en su forma de desigualdad. Entonces yo tendría aquí que seno de x
ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Vamos a darle la forma 1 sobre seno de x más 2 más 2. Acá tengo seno de x más 2. Entonces lo que voy a hacer aquí es sumar más 2. Entonces yo tendría aquí seno de x más 2. Y esto va a ser mayor o igual a menos 1 más 2, 1. Esto va a ser menor o igual a 1 más 2, 3. Observamos que es 1 sobre seno de x más 2. Se va a invertir. Entonces vamos a invertir eso. Para invertirlo se eleva a un exponente menos 1. Entonces yo tendría aquí 1 sobre seno de x más 2. Como se ha invertido, se van a invertir los valores, las desigualdades cambian de dirección. De lo que era menor o igual va a ser mayor o igual. La inversa de 1 va a ser 1. Esto va a ser mayor o igual a la inversa de 3, 1/3. Como puedes observar, se les suma más 2. Entonces lo que voy a hacer aquí es sumarle más 2. Entonces yo tendría lo siguiente. 1 sobre seno de x más 2. Todo esto va a ser más 2. Y esto va a ser mayor o igual. 1/3 más 2 es 7/3. Y esto va a ser menor o igual a 1 más 2, 3. Ahora yo puedo observar que todo esto viene a ser y. Por lo tanto, y va a ser mayor o igual a 7/3 y va a ser menor o igual a 3. Entonces yo voy a decir aquí que y o f de x, que es lo mismo de decir y, pertenecen al intervalo de 7/3 hasta 3 cerrados. Por lo tanto, yo ya tengo el rango de la función. El rango de la función va a ser el intervalo 7/3 cerrado hasta 3 cerrado. Entonces, como me piden hallar el rango de la función y, el rango de la función va a ser 7/3 y 3 en ambos cerrados. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, al determinar el rango de la función g de x, que es igual a 5 por secante de x menos pi cuartos más 1. Entonces vamos a desarrollar esto. Me piden hallar el rango de esta función, tener presente algo. En este caso lo que voy a analizar es la secante. Ahora, ten presente algo que aquí me dan el ángulo que es x menos pi cuartos. Yo no voy a analizar este ángulo, es como decir secante del ángulo x o un ángulo alfa. En este caso yo no voy a analizar el ángulo. Si yo analizo el ángulo es para hallar el dominio de la función. Como yo voy a hallar el rango, solamente lo que voy a yo analizar es toda esta expresión, o sea 5 secante del ángulo más 1. Entonces tener presente eso. Si a mí me piden hallar el rango de una función, yo ya no analizo el ángulo, no lo voy a analizar. Simplemente voy a analizar toda la expresión. Pero si me piden hallar el dominio de la función g de x, ahí sí tengo que analizar el ángulo. Entonces, vamos a desarrollar eso. En este caso, yo tengo que tener presente que en este caso la secante, le vamos a colocar la secante de un ángulo θ. Eso va a pertenecer al intervalo, en este caso desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 1 hasta más infinito. Eso viene a ser el rango de la función secante. Pero como a mí me dan secante de x menos pi cuartos, yo voy a decir también que la secante de x menos pi cuartos también va a pertenecer al intervalo desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 1 hasta más infinito. O sea, el rango de la función secante de x menos pi cuartos va a ser el intervalo de menos infinito a menos 1 y desde 1 hasta más infinito. O sea, es lo mismo de decir secante de un ángulo θ. Entonces, si esto yo lo convierto a su forma de desigualdad, sería de la siguiente forma. Yo tendría aquí secante, en este caso de x menos pi cuartos, va a ser menor o igual a menos 1. Bueno, y también voy a decir que la secante de x menos pi cuartos va a ser mayor o igual a. Entonces, lo que voy a hacer es darle la forma 5 secante de x menos pi cuartos más 1. Entonces, como yo tengo secante, lo que voy a hacer aquí es agregarle, multiplicarle por 5. Entonces voy a multiplicar a ambos por 5. Entonces yo tendría aquí, en este caso tendría 5 por la secante de x menos pi cuartos. Todo esto va a ser menor o igual a menos 1 por 5, sería menos 5. En este caso vamos a darle primero a esta desigualdad, le voy a dar la forma.
¿Qué le falta? Le agrego más 1. Entonces yo tendría aquí que 5 secante, en este caso de x menos pi cuartos, en este caso más 1, y esto va a ser menor o igual a menos 5 más 1, sería menos 4. Entonces, por lo tanto, yo tengo que esto va a ser g de x. Entonces yo voy a decir aquí que g de x, que la función g de x va a ser menor o igual a menos 4. Ahora vamos a trabajar aquí con la otra desigualdad. Entonces yo tengo aquí que secante de x menos pi cuartos es mayor o igual a 1. Le voy a multiplicar por 5. Entonces yo acá tengo 5 por secante de x menos pi cuartos. Y esto va a ser mayor o igual a 1 por 5, 5. Luego le agrego más 1. Entonces yo tendría acá que 5 por secante de x menos pi cuartos más 1. Y esto va a ser mayor o igual a 5 más 1, 6. Entonces yo puedo observar aquí que todo esto viene a ser también g de x. Entonces yo voy a decir aquí que g de x va a ser mayor o igual a 6. Ahora lo que vamos a hacer es juntarlo. Ahora, lo que vamos a hacer es juntarlo. Tú puedes hacer tu gráfico o lo puedo hacer de frente. En este caso lo voy a hacer de frente, pero si tienes alguna duda, vas haciendo su gráfico y hallas la unión de dichos intervalos. En este caso, como yo tengo que g de x, que es lo que tengo que hallar su rango, es menor o igual a menos 4, y g de x a su vez es mayor o igual a 6, yo voy a decir que g de x, la función g de x pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 4, unión desde 6 hasta más infinito. Entonces, eso viene a ser los intervalos de la función g de x. Como ya tengo el intervalo de la función g de x, yo voy a decir que el rango de la función g va a ser igual al intervalo, o pertenece al intervalo de menos infinito hasta menos 4, cerrado, unión desde 6 hasta más infinito. Entonces, eso vendría a ser mi rango para la función g de x. Otra forma de representar el rango en este caso vamos a representar con una segunda forma. Entonces la representación del rango de una segunda forma, tanto para la secante como para la cosecante, viene a ser de la siguiente forma. Entonces el rango de la función va a ser todos los números reales, a excepción del intervalo de menos 4 hasta 6 en ambos abiertos. Entonces, una forma de representar el rango de la función g de x cuando tengo secante o cosecante va a ser desde menos infinito hasta menos 4 cerrado, unión desde 6 hasta más infinito. Otra forma de representar el rango de dicha función, cuando es secante o cosecante, viene a ser todos los números reales menos el intervalo de menos 4 a 6. Entonces, estas dos formas son para representar el rango de la función secante o cosecante. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 8.